Estamos en el tercer domingo después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pedro. Carísimos, humillaos bajo la mano poderosa de Dios, para que os ensalce a su hora. Descargad en Él todos vuestros cuidados, pues Él mira por vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro enemigo el diablo gira como león, rugiente en torno vuestro, buscando a quien devorar. Resistirle firmes en la fe, sabiendo que la misma tribulación padecen vuestros hermanos por el mundo. Dios, dador de toda gracia, que nos ha llamado a su eterna gloria por Jesucristo, después de corta prueba, Él mismo os perfeccionará, fortalecerá y afianzará en el bien. A Él pues sea dada la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírle, lo cual censuraban los fariseos y los escribas, diciendo: Esta recibe a los pecadores y come con ellos. Mas Jesús propúsoles esta parábola. ¿Quién hay entre vosotros que, teniendo 100 ovejas y habiendo perdido una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y en hallándola la pone sobre sus hombros muy gozoso, y en llegando a su casa llama a sus amigos y vecinos y les dice: Alegraos conmigo, porque he hallado a mi oveja, que se había perdido. Os digo que así también habrá más gozo en el cielo por un pecador que haga penitencia, que por 99 justos que no han de ella menester. ¿Y qué mujer, teniendo 10 dracmas, si pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa y la registra toda hasta dar con ella? Y en hallándola convoca a sus amigas y vecinas y dice: Regocijaos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido. Así os digo que habrá gran alborozo entre los ángeles de Dios por un pecador que haga penitencia. Primero, un pequeño aviso. Yo voy a estar ausente unas 2 semanas, un poco más. Entonces el domingo, sobre todo como este sermón lo pongo en internet, tal vez puede ser que unos 2 o 3 domingos no lo vaya a subir el sermón, porque estaré de viaje en el extranjero. Así que pues no hay que extrañarse, después lo volveremos a retomar los sermones como de costumbre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el domingo tercero de Pentecostés. Estamos justo 2 días después de la fiesta del Sagrado Corazón. Y el Evangelio de hoy nos hace muy bien referencia al espíritu y a las intenciones del Sagrado Corazón, porque nos habla del buen pastor. Ese buen pastor que vino a buscar a la oveja perdida y que deja pues las demás ovejas en seguridad, claro, para buscar a la oveja perdida. Se puede decir de que Dios vino a este mundo para buscarnos a nosotros, que andábamos extraviados, y de esa manera nos mostró su amor, su caridad, su deseo de ayudarnos. Nosotros no podemos ser indiferentes a este gesto, aunque muchos están acostumbrados, porque están acostumbrados desde niños que existe el Sagrado Corazón, que recibimos muchas gracias dentro de la iglesia, de la verdadera iglesia, y se olvidan que todo esto le costó a nuestro Señor muchos esfuerzos, que aunque sea Dios, Él sufrió, y sufrió enormemente,
Entonces nosotros nos podemos hacer unos cristianos cómodos, negligentes, infantiles, porque así como los niños a veces ignoran porque están pequeños, porque no saben, los esfuerzos de sus papás no los valorizan como deberían. Pero una vez que alguien crece, que alguien comienza a poder pensar, a poder reflexionar, debería darse cuenta que pues sus papás han hecho mucho por ellos y que hay que ser agradecidos. Entonces esta actitud debería ser de todo cristiano, esa respuesta de agradecimiento al Sagrado Corazón por todo el amor que nos ha mostrado, por todos los dones que nos ha hecho y por habernos dado, por decirlo así, clases de amor, clases de caridad, porque Él nos ha dado muchas lecciones en su vida que nos enseñan cómo hay que amar y de qué manera y en qué intensidad, y pues es una lección de amor, esta lección del buen pastor, del Sagrado Corazón, y que debemos nosotros imitar si nos consideramos hijos de Dios, si nos consideramos miembros de la Iglesia. Debemos ser imitadores, no puros perezosos que nada más están esperando que Dios haga algo por nosotros. Entonces nosotros debemos hacer algo por Él todos los días y cada vez mejor. No se trata de ser siempre iguales, ¿verdad? La vida cristiana debe ser una aspiración a la santidad, a mejorarse, a hacer que nuestras virtudes sean mayores, que estén animadas de la caridad, de luchar contra nuestros defectos, contra nuestras debilidades, no de una manera general, sino de una manera concreta, con disposiciones, con propósitos, con actos precisos, para que realmente nos mejoremos cada día. Entonces hay cristianos que siempre son iguales, o sea, no se ve que su alma progrese, no se ve que superen sus defectos, no se ve que luchan contra ellos, no se nota. Entonces, ¿cómo le vamos a demostrar a Jesús nuestro amor? De boca, de palabra o de obras. Ahí se ve realmente la verdadera amor a Dios. Y Jesús nos dice que de varias maneras nos dice que el amor que queremos mostrarle a Él se lo mostremos por medio de sus hijos. O sea, que Él dice: todo lo que habréis hecho a uno de estos pequeños, a mí me lo habréis hecho. Quiere decir que Dios quiere que mostremos nuestra caridad en los miembros de su cuerpo místico, que son los cristianos, nuestro prójimo, pero también en aquellos que todavía no son miembros del cuerpo místico de Cristo y que necesitan la misericordia de Dios, como esta oveja perdida, y que todavía no es miembro de la Iglesia. Entonces ahí también se ve nuestro amor, nuestra caridad, si tenemos compasión por esas almas que están extraviadas. Ciertamente hay muchas personas que están muy endurecidas en sus pecados, en sus errores, y es muy difícil ayudarlas. A veces nuestros consejos no bastan, a veces nuestro ejemplo no basta. Entonces hay que rezar por ellos, hay que encomendarlos al corazón de Jesús, al corazón inmaculado de María, y no hay que desesperar, porque la gracia de Dios es poderosa y puede convertir a una alma en un instante, de una manera impresionante, con una facilidad impresionante. Pero hay unas cosas que deben preceder este don de la gracia, y es nuestro sacrificio, nuestras oraciones, nuestra fe, nuestra caridad, si pedimos por ellos, si tenemos deseos sinceros, no para satisfacer nuestra pequeña vanidad, ¿verdad? Como hay muchos que incluso quieren hacer bien al prójimo, pero quieren exaltarse de esa manera, quieren que
que de alguna manera les tener una recompensa, un elogio, una especie de vanidad espiritual. Entonces eso crea obstáculo a las gracias de Dios. Hagamos las cosas con pureza, con la intención, para que Dios bendiga nuestras empresas, nuestros deseos, y en la humildad Dios nos concederá más gracias que en una virtud arrogante y que se cree todopoderosa. No es eso lo que Dios nos pide. Entonces Dios puede dar su gracia, podría convertir a toda la humanidad en un instante si quisiera, con su gracia, pero Él quiere que nosotros colaboremos en su obra de salvación, y nosotros, pequeñitos cristianos, estamos llamados a colaborar en la obra de la redención y ser mediadores en cierta manera de estas gracias que Dios quiere dar. Por eso cuenta mucho nuestra actitud, no solo el hecho de hacer algo materialmente, sino también nuestro estado de ánimo, la manera que lo pedimos, la manera que lo hacemos. Dios puede obtener darnos grandes gracias, pero algo falta en nosotros. Ahí está. Por eso nosotros, esas personas que nunca se cuestionan, son fáciles a cuestionar el mundo, lo que está pasando en el mundo, fáciles a criticar al prójimo, a cuestionar a los demás, a cuestionar a sus superiores, a criticar a sus superiores, criticar a los sacerdotes, muy fácil. Pero nunca se cuestionan a sí mismos, diciendo, bueno, a lo mejor en este punto yo no veo completamente bien, a lo mejor hay un punto oscuro, algo que no entiendo, y nunca se cuestionan. Eso es muy inquietante de la parte de un cristiano, y se parece mucho a esos fariseos a los cuales nuestro Señor hizo ese reproche, ¿no?, con esta parábola. Entonces, nosotros no somos perfectos, la perfección no es de esta vida. Los únicos que eran perfectos pues eran Jesucristo, la Virgen Inmaculada, santos tan grandes como San José, San Juan Bautista, pero fuera de eso hay que cuestionarse. Todos tenemos la necesidad de cuestionar nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros puntos de vista. Puede ser que nos equivoquemos. No cuestionar la Iglesia, ¿no? La doctrina de la Iglesia, la enseñanza de la Iglesia, la palabra de Dios. Eso pues no se cuestiona. Pero nuestro punto de vista sí es cuestionable. Entonces eso permite que el Sagrado Corazón pueda hacer más por medio de nosotros, y eso es muy importante, las disposiciones de nuestra alma, de nuestra vida. Hay que entender eso. ¿Por qué nuestras oraciones no tienen lo que pedimos? ¿Por qué Dios nos hace esperar? ¿Por qué Dios nos envía incluso tribulaciones, cruces, penas? Pues para que corrijamos esas disposiciones. Es una manera de ayudarnos a hacer penitencia, a corregirnos, a humillarnos, a reconocer que somos criaturas, que no somos todopoderosos, ¿verdad? Porque hay quienes no dicen que son todopoderosos, pero tienen una lengua todopoderosa, porque juzga de todo y sabe de todo. Son como si fueran Dios. Son todopoderosos, tienen una lengua todopoderosa. Y no se trata de creer que uno sabe todo. Así que sí, cuando uno habla de las cosas, de la verdad de Dios, ahí pues no hay ninguna duda, pero es nuestra manera de entenderla, tal vez, nuestra interpretación de lo que es la doctrina de la Iglesia, de Dios. Ahí puede haber problemas. La aplicación, cómo debemos aplicar tal verdad de la fe a tal situación concreta, en tal persona, en tal pues ahí es difícil, ¿verdad?
nos podemos equivocar de alguna manera, así que hay que tener una cierta flexibilidad cuando juzgamos al prójimo, que eso es caridad. Y también ese amor que en realidad es el amor de Dios que se comunica a nuestras almas, y que con ese amor que Jesús nos da, nosotros amamos al prójimo. Es un amor muy diferente, no es el amor nuestro, no es nuestro amor humano. Hay que entender eso, porque hoy vivimos en una época en que se está reduciendo todo a nivel humano, incluso la caridad, incluso la gracia se la ha humanizado. No quiere decir que Dios no ha hecho la gracia para los hombres, pero la gracia permanece un don divino, permanece un don sobrenatural, y el problema está en que se hace de ese don algo natural. Y como todas las virtudes cristianas dependen de la gracia, pues todas las virtudes, incluso el amor, la caridad, están a un nivel que no es humano, que es sobrenatural. Y como vivimos en una ciudad, en una sociedad naturalista, en un mundo naturalista, estamos contaminados de ese naturalismo y queremos juzgar de las cosas sobrenaturales a un modo humano. Así que vamos a humanizar las virtudes teologales, la vida de la gracia, y se desvirtúa lo que es sobrenatural. Entonces, la masonería tiene como uno de sus objetivos en la Iglesia es que todo se reduzca a un nivel natural y que ya no se considere las cosas, lo que hay en la Iglesia como algo sobrenatural. Para humanizar la Iglesia, para humanizar todo, humanizar las virtudes, hacerlas demasiado naturales y no sobrenaturales. El orden de la gracia está más allá de lo natural, de la bondad humana, de lo que es humano, de lo que es de este mundo, lo que es de esta tierra. Y hay algo en la gracia, en la fe, en la caridad, que la razón humana no puede entender bien. Como dicen, la fe es un conocimiento oscuro de cosas que la inteligencia no puede entender bien. Pero algo se nos da, una inteligencia de eso, si la tenemos. Por ejemplo, la fe nos hace conocer a Dios, pero como Dios es infinito y es sobrenatural, no lo entendemos, lo conocemos, pero no lo entendemos. No entendemos bien lo que es Dios. No podemos, porque en nuestra cabeza no cabe un Dios que es infinito, que es mucho más allá de lo humano, de lo material, de lo terreno, está por arriba de eso, por muy, muy, muy elevado. No podemos pedir a un gato que entienda qué es una clase de matemáticas, porque está arriba de su nivel. No, él no es capaz. A un animal no se le puede pedir algo que está arriba del mundo animal. El animal vive a un nivel puramente sensible, mientras que el hombre es intelectual. Y sí puede entender, un hombre puede entender lo que son las matemáticas, pero un gato no, un animal no puede. Pues así, el orden de Dios es más arriba de lo que es lo humano, de lo que es de esta vida, de lo que es terreno. Lo que es Dios en sí mismo no lo podemos entender, está arriba de nuestra naturaleza, está en otro nivel. Entonces Dios, para ayudarnos, para levantarnos, ¿verdad? Como un padre, una madre toma a su bebé y lo levanta y lo pone en sus brazos, pues así Dios nos levanta hasta cierto punto y nos da esas virtudes sobrenaturales, ese orden de la gracia que nos permite acceder a ese mundo sobrenatural
que está arriba de nuestro alcance, de nuestra inteligencia. Por eso Dios nos da unos dones que están arriba de las fuerzas de la naturaleza humana, que se llaman virtudes cristianas, virtudes sobrenaturales, que están todas fundamentadas en el orden de la gracia. Entonces, no podemos comprender a Dios, pero sí tenemos un cierto entendimiento, un cierto conocimiento de Dios. Es limitado, pero sí es real. Entonces, la fe, la esperanza, la caridad nos hacen acceder a un mundo que es sobrenatural, que está por encima de las cosas humanas y que es mucho mejor que toda la ciencia, todas las cosas bellas de esta tierra, mucho mejor. Y solo en el cielo tendremos una visión directa de Dios. La fe es como una preparación a la visión directa de Dios en el cielo, y en el cielo veremos a Dios cara a cara. Gracias a este orden de la gracia tendremos la visión beatífica y veremos Dios cara a cara, aunque tampoco lo podremos comprender totalmente porque es infinito, pero sí comprenderemos en una cierta medida según el nivel de la fe que habremos practicado en esta vida, según el nivel al que habramos alcanzado en esta vida de fe, de caridad y de virtudes. Entonces, en la medida que en esta vida habremos practicado mejor la caridad, tendremos una visión de Dios mucho mejor en el cielo. Entonces, no se compara la belleza, los bienes de esta tierra con el valor de la fe, ¿verdad? No se compara, no hay comparación. Toda la felicidad que nos pueden dar, todas las riquezas de este mundo, no se compara en importancia y en valor a un solo acto de fe. Y es lo que no entiende este mundo naturalista, ni esta iglesia conciliar que es naturalista porque ha adoptado el modernismo, y el modernismo nada más ve el aspecto natural de las cosas. Entonces la iglesia misma ha sido invadida por el naturalismo y han hecho que todo eso que normalmente es sobrenatural lo han hecho como humano, lo han hecho natural. Así que ya las virtudes cristianas las ven como una cuestión natural, como una cuestión humana, y las quieren practicar de una manera humana. Pero la verdadera virtud no es así. Quiere decir que la están desvirtuando, que la están matando, por decir así, a las virtudes cristianas de la fe, de la esperanza y de la caridad, porque las hacen humanas. Entonces, hay muchos cristianos católicos que, por ejemplo, si no entienden algo, lo rechazan. Es que en nuestra fe hay un aspecto que no lo podemos entender, algo que no se puede explicar con palabras y que no es comprensible, porque está más allá de nuestra inteligencia natural. Algo entendemos de nuestra fe, pero no todo. Entonces, los racionalistas, los cartesianos, el espíritu cartesiano, el espíritu esa falsa ciencia moderna, porque hay una ciencia verdadera, pero hay una falsa ciencia que quiere explicar todo y que si no lo entiende, dice que no existe. O sea, yo no entiendo esto, entonces no existe. Bueno, entonces, ¿qué podríamos decir de un animal que no entiende las matemáticas y que dice, bueno, las matemáticas no existen porque no las entiendo? Bueno, pues pobre animal, ¿verdad? Entonces, nosotros, hay cosas de Dios que no entendemos, hay cosas de nuestra fe que no las entendemos bien, pero sabemos que son verdad porque Dios lo dijo y nos lo transmitió por medio de la iglesia,
y sabemos que es verdad. Entonces no hay por qué preocuparse y decir, bueno, a lo mejor no es cierto. No, pues que si Dios lo dijo, pues es cierto, es seguro que es cierto, ¿verdad? Así como un niño que le dice su papá, no toques ahí porque te va a dar electricidad, vas a tener un toque de electricidad, no lo toques. Y el niño no sabe qué es eso, pero le cree a su papá y dice, bueno, si mi papá me lo dice, es porque es cierto. Y es completamente razonable, esa reacción del niño es razonable, es justa, es correcta. Así que hay cosas de la fe que no entendemos y que hay que aceptarlas porque son seguras, ¿verdad? Si, por ejemplo, hay personas que están siempre juzgando lo que dice un sacerdote y todo lo están poniendo en tela de juicio, todo lo están poniendo en duda, y si no entienden, no lo aceptan, lo rechazan incluso. Entonces, están mal, porque el sacerdote está ahí para transmitir lo que ha recibido, no para inventar. La religión, la fe, él transmite lo que él aprendió, por ejemplo, en el seminario, que es la ciencia de Dios. La teología es la ciencia de Dios. Y en el seminario se estudia la ciencia de Dios. Entonces a veces, ¿por qué el padre dice esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué tomó esta decisión? ¿Por qué? Pues hay que tener confianza, ¿verdad? Mientras no haya una razón particular para cuestionar, por ejemplo, un sacerdote que se está haciendo modernista, que está pidiendo a los fieles cosas raras que van contra la fe, pues ahí sí, ¿verdad? Un fiel puede hacerse preguntas, ¿verdad? Con un espíritu completamente positivo y no hay problema, ¿verdad? Pero hay cosas que no entendemos y es natural. Cuando vamos a ver un médico y el médico nos dice, pues usted tiene esto. Sí, pero entonces explíqueme por qué y cómo es eso, porque si no entiendo, no le voy a creer y no voy a tomar sus medicinas. Pero es que el médico no nos puede explicar todo porque hay cuestiones médicas que son tan complicadas que si no las explicara, pues pasaríamos ahí 3-4 horas y a lo mejor no entenderíamos todos modos. Pero el médico, un buen médico, claro está, un buen médico, debemos creerle y hacer lo que él nos dice. Yo no hablo de esos médicos que ya han perdido la ética, ¿verdad? Que hay muchos hoy, pero yo supongo hablo de un buen médico, podría ser que sea realmente ético y cristiano, ahí sí, ¿verdad? Entonces uno le puede tener confianza y hacer lo que él dice, aunque no entienda por qué esto, por qué aquello, etcétera. Bueno, ¿verdad? Entonces, en ciertos casos, en general, puede ser así y es completamente razonable tener fe, ¿verdad? Entonces, tener fe puede ser algo muy racional. Por ejemplo, ¿cómo sabes tal persona que tú eres hijo realmente de este señor y esta señora, tú eres su hijo? Pues porque, pues yo sé, yo no, ¿cómo voy a constatar eso? Todo eso está basado en el testimonio que ellos dicen, pues somos tus papás. Y ¿quién duda que su papá y su mamá son sus papás? Pero ¿cómo sabes? Tú no has visto todo lo que pasó antes. Entonces, ¿cómo sabes que ellos son tus papás? Pues está basado en el testimonio que los papás dan, diciendo, somos tus papás. Desde niños hay ese testimonio. Es un acto de fe. Y nadie pone en duda eso. ¿Quién pone en duda que son sus papás? Que fulanito y menganita son sus papás. Es un acto de fe. Porque con más razón, cuando Dios nos enseña algo, cuando la iglesia nos enseña algo, no debemos creerlo llanamente, ¿verdad? Ahora vivimos una época oscura, una época difícil, y todo lo que debería funcionar normalmente no funciona normalmente, todo está al revés. Entonces hoy los pastores son infieles a la palabra de Dios, y por eso en la medida que nosotros constatamos que ellos están desviándose de la verdadera enseñanza,
no es por un espíritu crítico, un espíritu contestatario, sino porque por necesidad vemos que pues no es posible obedecer a los malos pastores o a los que nos enseñan herejías, o a un papa que nos dice que la Virgen no es inmaculada porque era pecadora, como él dice. Pues yo no puedo aceptar eso de ninguna manera. ¿Por qué? Porque hay una autoridad mayor a la del Papa y que a la cual él debe someterse. Y entonces yo de todos modos sigo obedeciendo, pero a la verdad de Dios. Porque la Inmaculada Concepción es un dogma de fe. Y eso compromete la fe, que Dios se compromete. Y no hay ninguna duda, ¿verdad? Es un acto de fe completamente racional, porque está definido y es la enseñanza de Dios. Entonces, así que debemos fundamentar todas las razones que tengamos para amar al prójimo, debemos fundamentarla no solo en motivos humanos, porque lo que tiene de particular la caridad es que se refiere al amor de Dios. Entonces estamos amando a Dios en el prójimo. ¿Por qué? Porque el prójimo fue hecho para tener la vida de la gracia, fue hecho para tener la fe, fue hecho para tener la caridad, fue hecho para tener la vida sobrenatural, y por eso Dios está en él. Y entonces cuando amamos a alguien por caridad, estamos viendo a Dios en él. O si alguien que está separado de la iglesia, podemos tenerle un amor de caridad en el sentido de que podría convertirse, en el sentido de que está llamado a tener la vida de Dios, a tener el amor de Dios. En ese sentido podemos tener amor de caridad, pero no se puede tener amor de caridad hacia un animal, hacia un objeto, porque esos no pueden participar a la vida de Dios. Ahí está la diferencia. Entonces, hay personas que aman más a su gato que a su prójimo, y hay padres que en lugar de tener hijos, tienen perros, y nada más cuidan a sus perros, y viven con ellos todo el tiempo, como si fueran personas. Eso es un pecado, y se llama animalismo, es una aberración, es una abominación. Y es muy triste ver parejas jóvenes que no quieren tener hijos, pero sí tienen perros, tienen gatos, tienen animales. El valor que representa una persona es mucho mayor, porque esa persona, no solo por ser persona humana, sino porque puede ser hijo de Dios. Y ese es el gran valor que los padres deben estimar en sus hijos. No solo que es mi hijo porque se parece a mí, porque no. El valor de los hijos está en que están llamados a unirse a Dios y a tener la vida de la gracia. Es el valor realmente de una persona, y estamos orientados a eso, porque actualmente Dios hubiera podido hacer el hombre y no darle su gracia, hacer de él que se quedara a un nivel humano, pero él no quiso hacerlo así. Él quiso darle algo más, a lo cual no tiene derecho de ninguna manera, no tiene ningún derecho a ser hijo de Dios, a recibir la gracia, los sacramentos. Es un don, es un regalo gratuito de Dios que Él nos quiere hacer, pero que nos eleva más allá de todos los demás hombres sin la gracia. Entonces, así que un cristiano es un hijo de Dios, es algo mayor que todas las cosas humanas que hay en esta tierra. Todos los hombres, todos los ángeles sin la gracia, una persona que está en gracia de Dios, Dios la ama más que a toda la humanidad sin la gracia. Por eso hoy cuando se nos viene a decir los derechos humanos y fulanito es libre de hacer tal pecado o tal cosa, porque eso dicen los derechos humanos, pero no tenemos derecho de ofender a Dios, no tenemos derecho de ir contra el orden de la gracia. Y en la medida que alguien no acepta ese orden de la gracia,
se vuelve digno de castigo, porque Dios quiere, es la voluntad de Dios que aceptemos ese don. Así como, por ejemplo, si nosotros hacemos un bonito regalo a una persona el día de su cumpleaños, o aunque no fuera el día de su cumpleaños, y esa persona lo rechaza, ¿qué pasa? No está obligada, claro está, pero es una ofensa. Mientras que con Dios no solo es una ofensa, también estamos obligados a aceptar el orden que Dios nos quiere imponer, pero ese orden, a fin de cuentas, es para nosotros, es para nuestro bien, porque Dios es infinitamente feliz, Él no tiene necesidad de nosotros, ni que lo que nosotros hagamos por Él. Él es infinitamente feliz, ¿de qué le sirve? Pero en su bondad, Él quiere hacernos este bien, este don. Entonces, tengamos cuidado de no diluir, de no devaluar el concepto sobrenatural de las cosas. Y hoy se devalúa mucho porque hay personas que humanamente son personas muy amables, puede haber, que tienen buenos gestos, que pueden ser muy buenas con los demás humanamente, pero que al mismo tiempo rechazan el orden sobrenatural y por lo mismo están en pecado mortal. Puede ser que estén en pecado mortal, y esas almas, si mueren, por más que hayan sido humanamente buenas, van a ir al infierno. Así que la bondad natural no basta. No basta ser humanamente bueno, humanamente simpático, humanamente bello, porque hay personas que una persona que les cae simpática ya creen que la belleza son incluso un signo de santidad. Hay personas, pero es un error eso. Hay personas que son feas y que aman mucho a Dios, y hay personas que son bellas y que están muy mal, que son perversas, que viven en el pecado, que dicen cada barbaridad en sus opiniones, en sus pensamientos, sus palabras. Entonces, lo que nos hace realmente buenos y bellos es la gracia de Dios, es la gracia de Dios. Pero no basta recibirla, hay que hacerla fructificar, porque Dios nos da sus dones, pero hay personas como ese que fue a enterrar sus talentos y los enterró bajo tierra, de miedo a que se pierdan, de miedo a que pase algo. Entonces no los hacen fructificar. Entonces no basta que hayamos recibido de Dios los dones de ser cristianos, de estar bautizados, de ir a misa, de recibir los sacramentos, no basta. Se necesita que en nuestro corazón eso fructifique con actos concretos, precisos de amor. Así que hay personas que dicen su rosario como un perico, como un robot, como una máquina registradora, dicen eso materialmente, pero no hacen actos de amor. Y lo hacen porque hay que decirlo maquinalmente, pero no lo dicen con el corazón. No hay actos de amor. Cuando rezan no hacen actos de amor porque están distraídos. Entonces no está fructificando la gracia que recibieron, ¿verdad? O aquellos que por respeto humano a veces no hacen sus deberes cristianos. Porque ¿qué van a decir? ¿Qué va a pasar? Entonces no hacen sus deberes cristianos. ¿De qué les sirve ir a misa? ¿De qué les sirve recibir el rosario? Si cuando hay la oportunidad de mostrar a Dios que lo amamos con los hechos, no lo hacen. Porque me dio pena, porque me dio, no tenía ganas, que ese día estaba cansado. Es que siempre hay buenas razones. Entonces, hay momentos en que Dios nos pide hacer nuestro deber y hay que afrontarlos. Eso es verdadero amor, como ese adagio español que conocemos, que dice: obras son amores y no buenas palabras. Es muy cierto, ¿verdad? Es muy cierto, y Dios nos lo toma en cuenta. Entonces, ¿por qué Dios es tan silencioso en esta vida y que nos deja tanta libertad?
es que Él espera que hagamos espontáneamente, y es lo que más le agrada, que salga de nosotros espontáneamente un acto de amor, que nosotros hagamos obras buenas espontáneamente, que salga de nuestro corazón. No hay que estar, ahí es muy molesto incluso para un sacerdote estar siempre que diciéndole a una persona las mismas cosas que ya saben, pero hay que estarle diciendo, no te portes mal, haz esto, eso está bien, eso está mal, y esa persona ya lo sabe, pero no se le ocurre hacerlo. Esa negligencia es falta de iniciativa espiritual. Y no quieren. Entonces Dios está esperando que nosotros tomemos, por así decirlo, la delantera y que tengamos iniciativa. Hoy voy a hacer una obra buena, voy a hacer algo más. Voy a decir un rosario de más, o voy a decir los 15 misterios. Voy a hacer una obra de caridad, voy a tener iniciativa espiritual. Pero no se les ocurre. Entonces el padre tiene que decir, no, acuérdense que hoy es ayuno, acuérdense que hoy es esto. No, es que no se les ocurre porque no les interesa. No se preocupan por eso. Entonces, es muy fastidioso siempre que decirle a una persona las mismas cosas. Bueno, un pastor, un padre de familia, una madre de familia, tienen que recordar eso, por ejemplo, a los fieles o a los hijos. Pero qué satisfacción ver cuando no se necesita decirle a un hijo, haz esto, que lo haga él solito, de su propia iniciativa. Eso es bonito, que los hijos solitos, sin que alguien les diga. Ahí se ve la buena voluntad, ahí se ve el valor de las acciones, ahí se ve la virtud, ¿verdad? Como los santos, ¿verdad? Los santos cuando eran niños tenían iniciativa, sus papás no tenían que estar detrás de estos, de ellos, no tenían que estar detrás de ellos y decirles, no hagas esto, o haz esto. Ellos solitos tenían iniciativa, tenían ganas, tenían amor verdadero, ese. Ahora nosotros, hay unos que hay que estar siempre empujándolos, ¿no? ¿Verdad? Así como que hasta se hacen pesados, así. Hay que empujarlos, no, que no sea así. Por eso Dios nos da esta vida, a veces nos da muchos años de vida y nos espera, nos deja, nos da los elementos de base, ya nos dio los mandamientos, ya nos dio su ejemplo. Cuando vino Jesús a la tierra nos dejó su ejemplo, ahí está su ejemplo. Nos dio su iglesia, nos dio todo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? A todo esto siguen esperando. No, ahora es nuestra parte. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cuál es la respuesta? Si Dios te muestra su amor, ¿cuál es la respuesta? Pues también nuestro amor. Pero Jesucristo, obras son amores, y no nos dijo solo, yo los quiero mucho. Él dio su vida por nosotros. Él hizo toda su vida por nosotros. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Nosotros no hay respuesta. ¿Qué hacemos por Dios? ¿Qué hacemos por Él? Ahí está la pregunta. Entonces, cuidado. Pero no nos hagamos ilusiones a vivir una bondad puramente natural, puramente humana, que es hoy algo que está en donde quiera que uno va. La gente se ha vuelto naturalista. Ya el elemento divino no cuenta. Cuenta que una persona sea amable, que una persona sea sonriente, que una persona sea simpática. Ahí todos le hacen la fiesta. Pero que una persona ame a Dios y que haga las cosas por razones sobrenaturales, a la gente no le interesa. Entonces hay un naturalismo que se contagia, porque nosotros también vamos a tener la tentación de hacer así. Pero no es así, no debemos pensar así. Debemos ver esa tentación del naturalismo, del materialismo, del racionalismo. Todo eso está a nivel humano. Y es la negación de lo sobrenatural. Dios hizo el mundo sobrenatural. Y esos dones sobrenaturales hay que estimarlos como sobrenaturales y no hacerlos naturales. ¿Verdad?
Entonces es la gran tentación, incluso hoy en la iglesia conciliar, se habla de los derechos humanos, como si no hubiera la gracia. Y no hay derechos humanos si no hay derechos divinos. Entonces sí, para tener derechos debemos someternos a Dios. Y en la medida que no respetamos los derechos de Dios, perdemos los derechos humanos. Entonces el hombre como tal no basta. Cuando uno va a otro país y le dices yo soy fulanito, ellos me dicen no importa, no puedes pasar si no tienes tu pasaporte, si no tienes tu permiso, tu visa, no pasas. Así que nosotros no vamos a decir los derechos humanos, yo soy hombre, entonces tengo todos los derechos. No, en el cielo no te van a decir eso. Tú tienes la gracia de Dios, tú estás justificado, tú has lavado tus pecados, entonces si pasas, estás bien con Dios, entonces sí pasas. Pero si no estás bien con Dios, tus derechos humanos no valen nada. Nada. Si no tienes la gracia, no vales nada delante de Dios. Así que fulanito y menganito, porque me caen simpáticos, no es suficiente. Debemos hacer la referencia a Dios. Y eso es lo que nos justifica. La noción de justificación, cuando uno recibe la gracia, está siendo justificado. Y yo soy justificado porque estoy bien con Dios. Yo soy justo con Dios, entonces yo soy justificado. Yo soy un justo. Entonces vamos a pedir al Sagrado Corazón de Jesús que nos haga entender la diferencia entre el amor. Hay tantos tipos de amor. Hay amores humanos que no son malos. Lo que está mal es que no se someta ese amor humano al amor de Dios. Pero hay amores malos. Por ejemplo, el que ama la mujer de su prójimo, pues es un amor malo. No todo lo que es amor es bueno. No todo lo que brilla es oro. Y cuando San Agustín dijo, ama y haz lo que quieras, él quiso decir que ama según Dios, no según el mal, no según el demonio, está claro. Entonces, si uno tiene el verdadero amor, uno espontáneamente, instintivamente va a hacer todo lo que es bueno, lo que corresponde a la voluntad de Dios, a los 10 mandamientos, a todo lo que es bueno. Si uno tiene ese amor de Dios, pero si uno tiene el amor del demonio, pues uno va a buscar otra cosa, ¿no? El pecado, el egoísmo, y el amor humano no es suficiente, porque no basta un amor humano, hay que tener un amor sobrenatural para poder merecer el cielo. Entonces, hay personas que son muy, muy amables, muy gentiles, pero que viven en adulterio, que hacen abortos, que han adherido a sectas, a cualquier tipo de sectas, que hacen cualquier tipo de pecado contra la pureza y se consideran personas buenas, porque son amables, porque nos hacen una sonrisa. No es suficiente. Eso no es suficiente para entrar al cielo. Ser bueno humanamente. Entonces, liberemos de esa tentación, porque el reino del anticristo es posible que sea eso, la exaltación de la bondad humana. Y puede ser que habrá una especie de sociedad en la cual todos son felices humanamente, y por eso van a decir, el anticristo es como Dios, y lo van a aceptar toda esta gente, ese gentío de gente que ya no tiene fe, que van a aceptar al anticristo, ¿verdad? Porque les va a dar la felicidad humana sin Dios, los derechos humanos sin Dios, sin 10 mandamientos, pero todos van a tener todo lo que quieran, los medios, la riqueza, la paz, pero la paz en el pecado. Y eso no es de Dios. Eso es lo peor que puede pasar, que una persona se crea que es buena porque respeta la velocidad cuando va en la carretera, porque no fuma, cree que es buena, que es una persona correcta, pero al lado de eso hace cualquier cosa que ofende a Dios.
aunque respete humanamente al prójimo, esa persona no se va a salvar, no va a ir al cielo. Y está reprobada de Dios, aunque esté en esta vida, ya está reprobada porque está en pecado mortal. Entonces, si yo niego una sola verdad de la fe, aunque yo materialmente voy a misa, recibo los sacramentos, yo niego una sola verdad de la fe, ya estoy en pecado mortal, ya perdí la gracia, ya no tengo la caridad, ya no tengo el derecho de ir al cielo. Cuidado, ese espíritu naturalista se contagia, y a veces en las cosas sobrenaturales también se las ve de una manera humana, ¿verdad? Eso se ha metido dentro de la iglesia y es como una enfermedad. Entonces, liberemos de ese naturalismo. Es el naturalismo que predica el Papa Francisco, es el naturalismo que predican los conciliares, ¿verdad? Lo que decía Pablo VI, decía que el hombre era como Dios. Cuando el hombre fue a la luna, le dijeron, el hombre es como Dios. No, no es como Dios, es una criatura de Dios. Bueno, vamos a pedirle al Sagrado Corazón que nos haga entender en toda humildad lo que es el amor, y nos sometamos a Dios, a su orden, primero sobrenatural y después natural. El orden natural también Dios lo hizo, pero es secundario y debe estar sometido al orden sobrenatural. Yo amo a Dios sobre todas las cosas, eso es amor sobrenatural. Ave María Purísima, sin pecado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.